Ishikawa. ¿Qué es Ishikawa? El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces. También en la universidad, cuando estuvimos en la universidad, siempre hacíamos el famoso brainstorm y entraba de cajón el famoso diagrama de Ishikawa, ¿no? O diagrama de causa-efecto, dice. Es una herramienta de calidad que ayuda a levantar las causas raíces. Qué interesante este asunto. Las causas raíces de un problema, analizando todos los factores que involucran en su ejecución. Les llaman diagrama de espina de pescado porque es muy similar a cuando ustedes se comen el pescadito, un pescado entero, y al final le queda la espina. ¿Si han visto ustedes esa forma al final del pescadito? Es muy similar este diagrama. Dice que fue creado en los años 60 por don Kaoru Ishikawa. El diagrama tiene en cuenta todos los aspectos que pueden haber llevado a la ocurrencia de un problema. La idea es ir analizando y sacando ideas para ver qué puede causar determinada circunstancia. Eso es lo que nos dice. De esa forma, al utilizarlo, las posibilidades de que algún detalle sea olvidado se disminuyen. Como es una lluvia de ideas, como es ir levantando todo un escenario para ver esa consecuencia, por qué sucede esa consecuencia, se van levantando todas las causas. Entonces, al levantar todas las opciones, prácticamente no va quedando nada que se le escape. De eso se dice, eso se explica en la metodología. Esta metodología, todo problema tiene causas específicas y causas que deben ser analizadas y probadas, una a una, a fin de comprobar cuál de ellas es que realmente está causando el problema. Eso dice. Y al darnos cuenta lo que está causando el problema, entonces a eso debemos atacarlo. Estamos analizando la gerencia de riesgos, queridos amigos. Y tan importante conocer la matriz de riesgos como conocer de manera muy didáctica y pedagógica el famoso diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa es una herramienta práctica, muy utilizada, dice, para realizar el análisis de las causas raíces en evaluaciones de no conformidades. Es decir, cuando existen algunos problemas en procesos de calidad o hay alguna recurrencia en accidentes, etcétera. Es muy importante su análisis. Por tanto, vamos a hacer un ejemplo muy básico de lo que puede, de la aplicación del diagrama de Ishikawa. Y vamos a poner un escenario. Vamos a poner un escenario de las labores de un albañil. ¿Sí? Accidentes laborales de un albañil. Vamos a imaginarnos qué accidentes pueden causarse por la actividad laboral de un albañil. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Por qué este albañil se accidenta? ¿Por qué se accidenta este albañil en sus labores diarias? Entonces aquí comenzamos y abrimos los micrófonos a nuestros queridos amigos que nos acompañan. Bien, ¿qué puede pasar en las actividades de un albañil? Vamos a analizar, por ejemplo, en el tema personal, ¿no es cierto? Vamos a ver la persona. Vamos a analizar las causas personales que pueden llevar a un albañil. Por ejemplo, puede ser la falta de pericia en el manejo de las herramientas, ¿no? Puede ser un tema de pericia aquí. Es muy importante anotarlo, ¿no? Que vamos ahí imaginándonos qué puede causar que un albañil se accidente. Mi estimado Andrés, ¿qué te puedes imaginar respecto de estas posibilidades de afectación que tenga un albañil? De cualquier tema, no importa, cualquier punto que lo analices, lo podemos ir calzando en diferentes lugares. Podemos analizarlo desde los dos puntos, como te había dicho, mi querido Santi. Puede ser uno, los factores internos y el factor externo, porque eso también es fundamental. Mira, porque el albañil puede tener un accidente laboral dentro del predio que él está, pues, lógicamente desempeñando su función. Sin embargo, puede haber un factor externo con una tercera persona. Dentro de la misma obra, por ejemplo, están haciendo la construcción y por error se les cae, que sea un invento, un bloque, y eso afecta a un tercero que va circulando dentro del perímetro que está diseñado. Para hablarlo un poquito más de una manera interna, puede ser, que sea un accidente laboral, el mismo ejemplo, le cayó algún tipo de objeto y le causó algún tipo de fractura, puede ser, ¿no?
caídas, ¿no? Caídas de objetos, correcto. Muchas gracias, estimado Andrés. Anita, de pronto se te puede ocurrir algún problema que lleve que un albañil se accidente. ¿Qué causa podríamos pensar que puede afectarle al albañil? Puede ser tal vez alguna causa el tipo de maquinarias o que utilice en el trabajo que realiza. Maquinaria, es un tema supremamente importante. Muchas gracias, Anita, y eso es fundamental, queridos amigos, porque a veces al manipular las herramientas, nuestros amigos albañiles pueden verse afectados. Fíjense que las herramientas de albañilería son uno se ve, ¿no? Se les ve como trabajan ya en las calles, etcétera, en las obras. Por ejemplo, los martillos neumáticos son una cosa que hay que tener realmente una fuerza física para sostenerle al martillo. Hay ese tipo de herramientas y como bien anota Anita, justamente puede ser una causa. De pronto la vibración le puede causar un accidente o una enfermedad laboral, por ejemplo. Ahora estamos hablando de accidentes puntualmente, pero también puede ser un accidente, porque de pronto un pequeño desliz de atención del albañil y se va taladrando el pie nomás, así de fácil, que ha pasado tantas veces. ¿Qué nos pueden comentar nuestros amigos que nos están siguiendo? Puede ser por novatada, justamente hablábamos de pericia, puede ser también la edad, ¿no? La edad. Muy bien, puede ser la edad. Falta de seguridad, EPP, los famosos EPP, equipos de protección personal, tan importantes ahora en los procesos de seguridad, bioseguridad de las empresas. Ahora son temas muy de moda, que es fundamental que un albañil utilice los equipos de protección personal, y eso es tan complicado en nuestra sociedad que realmente nos llama la atención. ¿Por qué seremos una sociedad tan desobediente? Puede ser por estar mal armados los andamios. Entonces aquí podemos poner nosotros también el tema de creo que está, maquinaria. De pronto en maquinaria puede ser andamios, ¿sí? Andamios, máquinas, ¿sí? Andamios. Si se dan cuenta, entonces vamos sacando información de lo que puede estar pasando en el accidente de un albañil. También un tema que siempre tiene que estar presente cuando hacemos actividades laborales, actividades manuales, es la capacitación. La capacitación es supremamente importante, es un punto que hay que tomarlo siempre en cuenta. Capacitación, de pronto como un factor externo, capacitación. Ustedes se han dado cuenta que los albañiles a veces ya vienen desde jovencitos, ¿no? Está el maestro mayor y a veces vienen con la familia, son sobrinos, primos, amigos, etcétera. Todos vienen desde jovencitos a realizar esas actividades y prácticamente van aprendiendo porque van viendo. Aprenden viendo lo que hace el mayor, lo que les dice cómo deben hacer. Pero es tan importante capacitación a estas personas para mitigar justamente el riesgo de accidentabilidad. Entonces, tan importante no solamente darle el martillo neumático, sino capacitarle para darle el martillo neumático. Y no necesariamente tiene que ser el maestro mayor. Para eso están los ingenieros, jefes de obra, para eso están los mismos dueños o los dealers o los concesionarios de esas herramientas. Tan importante que se acerquen y digan, mira, el martillo se lo utiliza de esta manera. O sea, no hablo del martillo de clavar los clavitos, hablo de los martillos neumáticos, que son realmente máquinas bastante grandes. Y asimismo, cuando hablamos de equipos camineros, actividades de riesgo cuando estamos trabajando en laderas, también son actividades donde un albañil está trabajando ahí. Así que es tan importante ir observando. Fíjense cómo van saliendo todas estas ideas. Oye, los andamios, la línea de vida, tan importante. Yo les decía que yo lastimosamente tuve que indemnizar un siniestro donde un puente grúa que se estaba desmontando en la ciudad de Guayaquil, una persona que por exceso de confianza, ahí nos vamos a pericia, también exceso de confianza pueden ser en la parte personal. Entonces, por exceso de confianza, trató de sacar los estrobos para ir aflojando la maquinaria,
pero estaba en un piso 10 a la altura del edificio en el puente grúa y estaba sin ningún tipo de protección porque el tipo ya había hecho esto durante toda su vida, ya era una persona de una edad importante, 50 y pico de años. Entonces fíjense, él se daba porque conocía cómo es este asunto y no le temía la altura y ni nada. Entonces él comenzaba a aflejar, él comenzaba a hacer unos movimientos para aflojar unas seguridades, y el momento de hacer eso, el puente grúa cedió, flejó ese brazo, y al flejar el brazo, lógicamente el hombre cayó al vacío. Fíjense lo importante de ir anotando los temas personales. Otro asunto muy importante, las personas cuando sufren de algún tema de alcohol, etcétera, problemas familiares, sobre todo en este tipo de labores de trabajos de esfuerzo físico. A veces son familias que tienen problemas, etcétera. Tan importante que la empresa evalúe temas familiares o de pronto algún tipo de adicciones, ¿sí? Adicciones. Llegar al trabajo bajo los efectos del alcohol o de cualquier tipo de droga. Entonces, tan importante hoy por hoy analizar estas circunstancias. Y cuando estamos hablando del diagrama de Ishikawa, la idea es ver la causa y luego irnos para atrás para ver la consecuencia y luego comenzarnos a irnos para atrás para ir viendo las causas que están generando este asunto. Y cuando nosotros, al analizar un equipo multidisciplinario, estas diferentes circunstancias, entonces, analizando diferentes personas y diferentes parámetros, vamos a darnos cuenta que hay uno que se va marcando de manera mucho más fuerte que los otros. Y además por la experiencia que se han venido dando las circunstancias. Entonces, estamos encontrando lo que dice justamente el diagrama, estamos encontrando la causa raíz a la cual hay que atacarla. Otra causa puede ser electrocución, que claro, nos vamos ahí de pronto para el tema de áreas de trabajo. Podríamos aquí incrementar un punto adicional que puede ser áreas de trabajo. No es lo mismo trabajar en un lugar donde no se encuentran muchas líneas de tensión cercanas que encontrarnos justamente en una calle muy, muy poblada, etcétera, donde hay el trabajo en altura, que vamos a estar en contacto con los cables de líneas superiores, cables eléctricos, ¿no? Entonces fíjense, tan importante ir analizando todas las causas, el estado de salud de la persona. Volvemos a la persona, ¿no? Aquí va su estado de salud. Hablamos de adicciones, etcétera, pero también puede haber problemas de salud. Y eso es tan importante que desde el aspecto empresarial, recursos humanos, etcétera, los departamentos de seguridad personal, etcétera, vayan a enfocarse en esa área, sobre todo para labores que son de esfuerzo físico. Todo eso es para analizar qué es lo que está sucediendo con los accidentes laborales con un albañil. Y fíjense tantas ideas que hemos ido sacando respecto de estas situaciones que se pueden dar. Y cuando encontramos justamente aquella causa que nos está dando más problemas, más bien dicho, esa causa que nos está dando más opciones de lo que ha sucedido con los accidentes laborales, entonces estamos encontrando la causa más importante a ser atacada. La causa más importante a trabajarla para mitigar, para reducir el riesgo de accidentabilidad. Y como decía Andrés hace un momento, esto es aplicable para cualquier circunstancia. Si queremos salir con un producto, decía Andrés, es tan importante analizar este diagrama, la matriz de riesgo. Fíjense que les estamos dando algunos elementos, queridos amigos, de aprendizaje, de tal manera que sus decisiones se vayan sustentando técnicamente. Y este es un mensaje también para todos ustedes, amigos, que son peritos de seguros, o para aquellas personas que quieren ser peritos de seguros, y para los departamentos técnicos de las compañías de seguros. Porque un informe técnico tiene que estar sustentado justamente en un análisis técnico. No puede ser simplemente una percepción. Sí, o sea, puede ser medio peligroso. Yo le veo medio peligroso, dice el perito. ¿Cómo es que yo le veo medio peligroso? O sea, tiene que tu respuesta o tu criterio o tu percepción ser
tamizado por la técnica. Entonces fíjense ustedes, y luego de la capacitación viene la exigencia a la persona para que utilice esos equipos. Entonces, como empresas deben siempre estar pendientes y vigilantes que para mitigar los accidentes laborales es tan necesario que nuestros operadores de los equipos, de las máquinas, albañiles y cualquier otro giro que nosotros estemos analizando, lo importante de utilizar estos equipos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el sector petrolero. Muchas veces que he tenido la suerte de estar en diferentes campos de producción de petróleo, ahí las cosas son muy estrictas. De igual manera que el sector químico también, por ejemplo, empresas farmacéuticas, etcétera, donde prácticamente tienes que poner, antes de pandemia, estoy hablando muchos años atrás, desde muchos años atrás, sectores petroleros, químicos, tienen unos estrictos controles sanitarios. De tal manera que a determinados lugares tienes que ponerte los headset, tienes que ponerse lentes, tienes que ponerte, bueno, todos los equipos, guantes, a las áreas donde uno se está visitando. De igual manera, en sectores avícolas, por ejemplo, las avecitas son tan fáciles de recibir cualquier tipo de virus. Entonces, las personas que entran a estas empresas, como por ejemplo Pronaca o cualquier tipo de empresa avícola, etcétera, las medidas de seguridad son extremas en realidad y así tienen que ser. Y esa cultura de bioseguridad es la que ahora la estamos viviendo. Pero por favor hay que vivirla, no solo hablarla, hay que vivirla. Los dueños de locales comerciales hablan, sí, aquí tenemos todas las medidas de bioseguridad, pero el rato que entran los clientes, vaya que bioseguridad, y lo importante es que consuman. Es importante que consuman, por supuesto, todos necesitamos activarnos económicamente, pero la vida es lo primero. Así que hay que cuidar, hay que consumir en las tiendas, etcétera, pero guardando las medidas de seguridad. Tan importante entonces lo que estamos tratando, queridos amigos.